BRT viene de la abreviación Bioregulation Therapy, terapia de la bioregulación. Ahora es poquito más específico si llamamos Biocybernetic Regulation Therapy, la terapia de la bioregulación según el enfoque de la biocibernética. La biocibernética estudia la capacidad del organismo de sintonizar, regular tantas cosas, como tenemos más o menos 75 billones de células y cada célula más o menos maneja 7.000, en promedio 7.000 reacciones bioquímicas por segundo. Se suma como 500 trillones de reacciones bioquímicas por segundo. Este es algo muy complejo y la capacidad de sintonizar, capacidad de mantener el equilibrio en este trabajo continual de la vida es la capacidad biocibernética del organismo, y la ciencia biocibernética estudia estas cosas. Entonces la terapia, lo que hacemos es facilitar este trabajo de organizar, sintonizar las reacciones bioquímicas. Para sintonizar tantas reacciones bioquímicas, el organismo necesita como una red electromagnética, como la red de Internet, que utilizamos en estos días, solo mucho más complejo. Y la transmisión de las señales es igualmente electromagnética. Naturalmente, las células y los tejidos, los órganos, tienen que diferenciarse entre las señales actuales, y pasa vía un fenómeno que se llama resonancia. Entonces, si el emisor y el receptor están sintonizados, hay resonancia entre los dos, ellos se entienden. Por ejemplo, los ojos pueden ver solo vibraciones en este rango visible. Los oídos solo reciben vibraciones en este rango audible. Fuera de este rango no reciben señales. Aunque hay señales, conocemos que hay señales, pasa la misma cosa en el organismo. Entonces, esta selectividad natural funciona por la resonancia, porque solo puedo recibir con cada parte del organismo señales en el mismo rango de vibración como esta parte de mi organismo vibra. Y cuando hay más que solamente una sintonía en frecuencia, pero también una sintonía en contenido, que significa como la melodía en la música, el patrón de la vibración es también parecido, se llama resonancia. Entonces, para ayudar la transmisión de señales, necesitamos siempre un medio ambiente ideal para la propagación de las ondas electromagnéticas. Y cuando en el cuerpo hay solo una cicatriz o falta de algunos oligoelementos, o puede ser que algunos tóxicos bloquean esta comunicación, ya no hay esta calidad de transmisión de las señales, y puede ser que muchas células no reciben suficiente información para producir enzimas, hormonas o lo que sea que necesita el organismo en el tiempo adecuado. Entonces, para este trabajo precisamente acoplado, necesitan suficiente información.
Nuestro trabajo es de identificar cuál canal necesita ayuda y ayudar la transmisión de las señales. Entonces, con ondas electromagnéticas podemos crear un medio ambiente donde las señales pueden propagarse, pueden transmitirse sin bloqueos. Es la misma cosa como en la telecomunicación. Tenemos un celular, pero hay muchos edificios alrededor. Necesitamos 1 o 2 torres de transmisión más, aunque no estamos tan lejos de la torre de transmisión original, pero en este medio ambiente lleno de ruidos electromagnéticos, en la ciudad necesitamos más torres de transmisión. Entonces necesitamos una ayuda. Nosotros, para dar terapia, creamos en la misma manera campos electromagnéticos muy específicos para facilitar la transmisión de las señales del organismo mismo. Entonces esta terapia no aplica algo fuera del organismo, solo facilita el funcionamiento, la comunicación propia del organismo. Aparte de la telecomunicación, utilizamos ahora en la vida moderna todo lado el electromagnetismo. Necesitamos electricidad para la casa, necesitamos electricidad para la industria y naturalmente si hay un corriente produce inmediatamente también un campo magnético. Entonces habitualmente es todo juntos, en parte eléctrico y magnético, y también en parte estático. Hay siempre 3 campos juntos y podemos decir que cada equipo moderno necesita electricidad, entonces produce campos electromagnéticos. Pero si alguien quiere secar los pelos, ¿no? Este equipo, por ejemplo, funciona con electricidad para crear calor y la turbulencia maneja un parte del equipo relativamente mucha electricidad y produce un campo muy fuerte, ¿no? Por esto podemos decir que el electrosmog de un secador de pelo es muy fuerte. También los otros equipos, como un computador, o todos los equipos en la caja de un supermercado producen campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos no cambian. En la vida, todos los procesos cambian en cada momento de la vida. No son exactamente iguales. La monotonía, como la monotonía industrial, no conoce la naturaleza. Alguien puede preguntar, pero si los campos electromagnéticos artificiales perturban el organismo y a largo plazo seguramente causan bloqueos en esta comunicación electromagnética del organismo, ¿por qué podemos también tratar, sanar con estos campos electromagnéticos? La respuesta es muy fácil. Nosotros aplicamos campos electromagnéticos específicos para facilitar la transmisión de las señales del organismo mismo. Entonces, cuando un órgano tiene una deficiencia de producción, por ejemplo, una enzima o una hormona, tiene intoxicación, tiene en general la dificultad de sintonizar su trabajo como antes, nosotros podemos ayudar por estos campos electromagnéticos específicamente para este órgano, para este tejido, sintonizar su trabajo. Esto hacemos en una manera que nunca producimos campos electromagnéticos más que algunos segundos la misma calidad. Siempre cambiamos en estos canales también como en subrangos, subcanales, cambiamos
la ayuda y el organismo nunca se satura, nunca se siente atacado por las ondas de la terapia. Hacemos también muy suave, en el mismo rango como trabaja el organismo, o aún más débil en el sentido de la coherencia. El organismo trabaja muy coherente. Para molestar el organismo necesitamos emitir señales durante un largo tiempo. Nosotros somos muy específicos y producimos campos electromagnéticos según la necesidad del organismo y también por un tiempo muy corto. También hay una aplicación cuando solo trabajamos con las señales propias del organismo. En este caso, la terapia no crea señales artificiales, pero utiliza las señales propias del organismo. Entonces, este no es algo artificial. Entonces, aparte de sintonizar los eventos de las actividades del metabolismo, tenemos que sintonizarnos, adaptarnos al medio ambiente también. Y este significa que tenemos antenas para recibir cambios en el medio ambiente. Más que esto, ahora conocemos que los diferentes campos electromagnéticos de la Tierra, y más que la Tierra, los diferentes campos electromagnéticos del sistema solar, del cosmos, ayudan mucho para sintonizar las actividades interiores del organismo. Entonces, este es algo muy importante de mantener funcionando muy bien las antenas del organismo para recibir información desde fuera, para sintonizarnos con el medio ambiente donde vivimos, sintonizarnos con la biosfera. Los eventos meteorológicos también causan otras actividades electromagnéticas en esta biosfera y nosotros recibimos todo esto como medio ambiente local, como, este es mi hogar. Y necesitamos sintonizarnos en cada segundo de la vida. Por esto, cuando hay tormentas grandes, mucha gente tiene problema con esta sintonización y ya inmediatamente puede darse problemas con la circulación, dolor de cabeza, y el rendimiento del ser humano o también de los animales cambia muchísimo durante estos cambios meteorológicos, por ejemplo, o cuando hay cambios muy grandes de la actividad electromagnética del Sol. Cambia inmediatamente el rendimiento del sistema inmunológico. En la misma manera, también comunicamos con nuestra familia y por esto podemos sentir si algo se pasa con los otros miembros de la familia. Con un caballo, habitualmente no hablamos con palabras, pero sentimos y los animales en general sienten que quiere el dueño. Un perro sabe ya 10 minutos antes que el dueño regresa, que sí, mi dueño ahora regresa, o que vamos, no, muy pronto vamos a caminar. Se siente minutos antes. No necesita escuchar nada, porque está sintonizando con estas ventanas biológicas del dueño. Entonces, nosotros comunicamos con los animales, con las plantas y con la planeta también, mismo con el sol, en cada momento de la vida, y funciones muy importantes del organismo dependen de la calidad de esta comunicación, de esta biocomunicación electromagnética.
Entonces, aunque hoy en día construimos edificios enormes, construimos ciudades muy grandes donde no queremos más la naturaleza, esto significa excluimos las vibraciones naturales de la naturaleza, al menos una parte de las vibraciones. Tenemos que dar cuenta de la importancia de estas vibraciones, porque el organismo sí necesita estas vibraciones y sobre todo el cerebro necesita estas vibraciones. Cuando hablamos de la reducción del estrés, tenemos que dar cuenta también de las vibraciones naturales. Parece que la salud totalmente depende de la biocomunicación electromagnética, porque la salud es igual de la capacidad de autorregulación, de la capacidad de adaptación, pero esta autorregulación depende de la calidad de la comunicación. Entonces, las partes del organismo tienen que comunicarse y también el organismo tiene que sintonizarse con el medio ambiente. Este es la nueva paradigma cuando investigamos la salud en función de la biocomunicación electromagnética y en función de los bloqueos en esta comunicación. En función de los bloqueos químicos, en función de bloqueos electromagnéticos, en función de bloqueos también de emociones, porque emociones crean campos electromagnéticos muy fuertes y pueden interferir. Varias cosas pueden dañar o disminuir la calidad de esta comunicación del organismo. Por ejemplo, la célula puede recibir campos electromagnéticos muy fuertes, campos ionizantes. También una infección de virus puede dañar la célula y dañar su participación en el conjunto del organismo. También falta de nutrientes puede causar muchos problemas. También hay bloqueos hereditarios, hay enfermedades hereditarias cuando el ADN no tiene la estructura perfecta y no puede participar correctamente en esta biocomunicación electromagnética. También entre las células pueden ocurrir bloqueos por tóxicos, por ejemplo. Tóxicos produce el organismo cada momento de la vida como desechos metabólicos. Pero ahora tenemos más y más y más contacto con tóxicos industriales. Estos tóxicos industriales pueden bloquear muchísimo la comunicación entre las células. Entonces, hay muchas interferencias en la comunicación entre las células y estas interferencias pueden dañar el funcionamiento normal de este tejido o de este órgano. Este se llama enfermedad. Entonces, según este enfoque de la biofísica y de la biocibernética, entendemos mucho mejor el desarrollo de una enfermedad y también entendemos mucho mejor cuáles bloqueos mantienen el cuerpo o esta parte del cuerpo enferma. Entonces, cuando encontramos en una enfermedad una debilidad muy fuerte de un órgano o del organismo entero, esto no significa que las células, cada una célula, están enfermas. No, esto significa que falta la sintonización, falta la organización en esta parte del organismo y no pueden dar el rendimiento como antes. Entonces, cuando el organismo acumula más y más tóxicos, este significa también acumula más y más ruido en esta biocomunicación electromagnética y esto significa
menos y menos calidad en la capacidad de adaptación. Entonces, tenemos un retraso con la eliminación de toxinas en varios tejidos. Después tenemos también un retraso con la absorción de nutrientes. Después también la circulación tiene un retraso. Entonces disminuye enormemente el rendimiento. Todavía no decimos que esta es una enfermedad, porque nosotros aprendemos enfermedades cuando los tejidos se degeneran. Pero mucho antes de la degeneración significativa ya funcionan mucho menos bien. Pierden del espectro de la actividad. Se disminuye la actividad de los tejidos y también este significa que podemos caminar menos rápido, podemos trabajar menos horas, ¿no? Podemos enfocarnos menos minutos. Este significa que el rendimiento cambia mucho. Cuando ya manifiesta también este cambio en el nivel de los tejidos, es casi tarde. Es algo muy importante de entender que la falta de la comunicación adecuada significa incapacidad de seguir con las funciones biológicas, y este es igual a la debilidad o enfermedad. Entonces tenemos que cuidarnos y eliminar siempre los tóxicos, eliminar los tóxicos metabólicos y evitar el contacto con tóxicos medioambientales, porque estas bloquean la comunicación. Y también el uso de los equipos electromagnéticos y también permanecer en los campos electromagnéticos significa un ruido fuerte para el organismo, una interferencia fuerte. Entonces disminuye el rendimiento de los órganos y como tal disminuye el rendimiento del sistema inmunológico. Nosotros podemos ayudar ya en la fase inicial de una enfermedad. Podemos prevenir enfermedades. Por eso es tan importante en esta época de ruidos tóxicos, en esta época de estrés, prevenir enfermedades. También podemos ayudar cuando ya hay un cambio en el tejido, porque el organismo siempre quiere cambiar el tejido no funcional. Tiene la capacidad de reconstruir de estos tejidos con daños. Entonces podemos facilitar este proceso de reconstrucción, de rehabilitación. Después de enfermedades comunes o después de una trauma, después de una operación, podemos facilitar la rehabilitación. Podemos facilitar en el sentido de calidad, que los tejidos nuevos tienen mejor calidad, y también podemos acelerar este proceso. Podemos ayudar al organismo a terminar en el tiempo normal este proceso. Por ejemplo, cada uno conoce que la capacidad del organismo recuperarse después de una enfermedad, en caso de un niño de 4 años, 3 años, es mucho más corto en caso de alguien de 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Porque esta biocomunicación electromagnética funciona mejor. Un niño puede recuperarse dentro de pocas horas, muchas veces. Y también la cicatrización sigue mucho mejor en el caso de los niños, ¿no? Después no se ve dónde fue lesionado, el brazo o la pierna, no se ve. Cuando tenemos la misma lesión, 50 años más tarde, esto causa un problema enorme para el organismo, terminar la cicatrización. Muchas veces no podemos terminar muy bien, pero esto se ve, es seguro que se ve. Con esta tecnología tenemos la posibilidad de cicatrizarnos como antes, como niños. ¿Por qué? Porque ayudamos a este
proceso de biocomunicación electromagnética. Y si hay nutrientes, podemos terminar como antes. Ideal, esto sí, se dice, no se ve después. Entonces, también en cada caso de tratamiento tenemos que ayudar el sistema digestivo y el sistema circulatorio, porque sin nutrientes no podemos rehabilitar los tejidos. Es importante que absorbemos, asimilamos los nutrientes de la comida. Entonces tenemos que cambiar el estilo de vida, porque comiendo cosas inútiles para el organismo, nunca vamos a recibir los nutrientes para la reproducción de las células. Hace pocos años, no más que 100 años, olvidamos un poquito la importancia de la prevención y ahora entendemos que la sintonía entre los tejidos, entre los órganos, depende de la prevención del estilo de vida, depende de las actividades diarias de cada uno. Entonces, la prevención significa nutrirme bien, nutrirme en una circunstancia, en un medio ambiente, cuando yo tengo la capacidad de absorber los nutrientes, pero también si ya tengo una enfermedad, tengo que complementar la terapia con una nutrición adecuada, tengo que complementar la terapia con un descanso adecuado, tengo que complementar la terapia con meditación, porque mis emociones pueden bloquear el efecto de la terapia. También podemos ayudar otros sistemas del organismo para prevenir enfermedades. El sistema nervioso necesita ayuda en la relajación y para recibir mejor calidad del sueño, del descanso. También la eliminación de las toxinas es algo que podemos apoyar cada día, sin esperar el desarrollo de una enfermedad. También los músculos pueden recibir un apoyo permanente y la circulación en general, porque el trabajo es muy monotónico en estos días, entonces no tenemos la variedad natural de los movimientos y este es también un problema enorme y también una fuente de enfermedades. Entonces, este es algo muy importante de entender, que no hay separación entre las actividades de la vida. Todas las actividades de nuestra vida forman un conjunto, una unidad. Y en esta unidad, la biocomunicación electromagnética es algo muy importante, pero no podemos olvidar ninguna parte de las actividades diarias del organismo. Esta terapia es algo muy actual, ayuda muchísimo en el estilo de vida moderno. Puede aliviar efectos secundarios de los campos electromagnéticos, puede ayudar la circulación, puede ayudar la calidad de la digestión, puede ayudar la recuperación después de heridas. Este es algo lo que podemos aplicar cada día y también muy fácil a aplicar. Esta terapia trabaja en el nivel físico, en el nivel bioquímico, en el nivel emocional también, porque en esta manera también emociones podemos entender como ondas electromagnéticas. El cerebro produce y otras partes del organismo producen al mismo tiempo. Cuando sentimos una emoción, producen ondas electromagnéticas y estas ondas electromagnéticas naturalmente influyen el funcionamiento de cada órgano. Y en esta manera, cuando normalizamos
la biocomunicación electromagnética, podemos decir que también equilibramos las emociones. En la vida, uno de los problemas principales es la incapacidad de digerir bien la comida. Entonces, cuando estamos jóvenes, podemos comer cualquier comida en cualquier combinación, no tenemos ningún problema. Con el tiempo, tenemos que reducir los tipos de comidas porque no tenemos más la capacidad de digerirlos bien. Algunos causan reflujo, otros solo ardor, o tenemos calambres del estómago, pero no podemos comer más, muchas cosas. Y este disconfort cambia la calidad de la vida, pero también significa la falta de la absorción de los nutrientes. Esto significa que el organismo no recibe bien los nutrientes de la comida. Podemos prevenir el disconfort y también podemos mejorar y normalizar la capacidad de asimilación, porque es muy importante para la reproducción de las células que recibimos todas las nutrientes de la comida. Entonces, en la prevención, esta aplicación del BRT es algo esencial. Casi cada uno necesita esta aplicación, porque ahora también los niños no tienen más la capacidad normal, la capacidad original de un joven de asimilar los nutrientes de la comida, porque la calidad de la comida es diferente. Aunque comemos mucho y comemos muchas cosas, comemos mucha proteína, por ejemplo, pero no recibimos todos los aminoácidos. Con la ayuda del BRT podemos recibir más nutrientes de la misma comida. La BRT, esta terapia aplicada de los procesos de la biocomunicación electromagnética, es una aplicación homeopática. ¿Por qué? Porque la homeopatía, por definición, apoya los procesos existentes, los procesos de adaptación del organismo, ¿no? Conocemos la diferencia entre alopatía y homeopatía. Alopatía necesitamos cuando queremos bloquear algo, queremos bloquear, por ejemplo, no perdemos sangre o queremos bloquear el dolor, la transmisión de señales vía los nervios de una región del cuerpo, queremos bloquear el dolor. Esta terapia no puede bloquear. Esta terapia tiene parámetros de aplicación según cuales solo podemos apoyar procesos de adaptación del organismo, procesos existentes del organismo. Entonces, esta terapia y la biofísica como tal rehabilita la homeopatía. Naturalmente, esta es una redefinición, una otra definición de la homeopatía, porque en este sentido no necesitamos buscar exactamente la vibración de una planta, no necesitamos buscar exactamente la vibración de una otra sustancia para ayudar al organismo, porque podemos ya inmediatamente apoyar vibraciones naturales del organismo. Entonces no necesitamos buscar vibraciones fuera del organismo para apoyar funciones actuales del organismo existentes. Entonces, esta redefinición nos ayuda a combinar nuestra terapia con varias otras terapias. Por ejemplo, en un masaje también, muchas veces queremos ayudar el flujo de la sangre, queremos ayudar, ¿no?, el sistema linfático, también reconectar, ¿no? De esta manera podemos decir que esta terapia tiene algo común con masaje y podemos combinar con masajes también. Podemos también combinar con psicoterapia. Psicoterapia también reconecta. Esta terapia también, en el mismo tiempo, cuando reconecta células, reconecta tejidos,
también en el mismo tiempo ayuda a equilibrar emociones conectadas con estas células, conectadas con estos tejidos o con estos órganos. Cada órgano tiene sus emociones cuando el órgano funciona bien y también sus emociones cuando el órgano no funciona equilibradamente. La biocomunicación electromagnética también nos permite entender mucho mejor las culturas antiguas. Podemos entender ese sistema de flujo de la energía vital según los chinos, como entienden los meridianos, o este flujo de los canales de comunicación de la India, las posturas, los ejercicios de yoga, de Qigong, porque esta cultura antigua quiere facilitar y optimizar la transmisión de las señales del organismo por estos canales como superautopistas del organismo. Entonces, para optimizar la transmisión en estos canales más importantes del organismo, necesitamos hacer ejercicios. Entonces podemos decir que esta terapia funciona como la meditación. En la misma manera como la meditación, abre canales, mejora la transmisión de las señales. Y con la meditación también aprendemos esta cosa. Podemos complementar la meditación con esta tecnología, pero podemos decir que la meditación complementa idealmente nuestra terapia. La biocomunicación electromagnética, como entendemos hoy, es algo muy complejo. En el inicio había la observación que la recuperación después de una herida, después de una pérdida de un miembro del cuerpo, es algo muy complejo, donde varios tipos de tejidos y muchas células participan. Y de alguna manera el organismo entero tiene que participar en este proceso y sacar la capacidad de recuperación, sacar la capacidad de reproducir esta parte perdida del organismo. Alexander Gurevich, en los años 1920, descubrió que la mitosis, la producción de las células nuevas, el crecimiento, el proceso del crecimiento, está dirigido por ondas electromagnéticas y exactamente en el rango visible. Entonces, este es algo muy importante para nosotros, porque entendemos que el cuerpo maneja estos procesos seguramente electromagnéticamente, pero con una precisión enorme, lo que facilita la transmisión de las señales también en este medio ambiente lleno de luz. Después de los años 20, había un recorrido muy largo para desarrollar equipos para la medición exacta, cómo la célula puede emitir estas señales de la biocomunicación electromagnética, cómo controlar de verdad la célula, qué pasa en la célula y cómo comunica la célula con las otras células. En los años 70, en Alemania del Oeste, en el Instituto de la Biofísica de Kaiserslautern, el Instituto Max Planck, había un grupo dirigido por Fritz Albert Popp, construyendo un equipo para medir estas intensidades muy bajas, cómo trabaja una célula. Y desde esta época conocemos
cómo almacena el ADN fotones. Entonces el ADN recibe fotones siempre del medio ambiente, almacena y emite para propósitos de comunicación. Entonces, ahora conocemos el metabolismo de la luz de las células. Antes solo conocemos el metabolismo de ATP, de las energías vía la nutrición. Y ahora conocemos un metabolismo electromagnético directo del organismo y de las células. Entonces, según la modulación, como el ADN emite estos biofotones, cambia el contenido de la información y también cambian canales de comunicaciones. Y este es importante porque para organizar 500 trillones de reacciones bioquímicas necesitamos una precisión enorme y necesitamos emitir señales con la precisión que solo las células reciben, cuales necesitan esta información y las otras células no las reciben. Entonces, este es muy parecido a la telecomunicación actual, de la industria de telecomunicación. Solo en el organismo hay mucho más canales de comunicación y hay mucho más precisión y necesidad para la precisión porque hay muchas células y hay muchas actividades y tenemos que informar cada célula de las actividades de las otras células. Cuando un ADN emite biofotones o cuando un tejido o un órgano entero emite sus campos, estos campos no necesitan tejidos para transmitir. Naturalmente, entre las células encontramos agua en alguna forma. Entonces, este es importante que las vibraciones del agua tienen la capacidad de transmitir estas vibraciones, estas señales. Entre las células encontramos un medio ambiente lleno de agua y la mayor parte del organismo, más que 70%, es agua. Entonces, lo que es muy importante, que en este medio ambiente lleno de agua propagan las señales del organismo perfectamente. Esta terapia no es invasiva, porque aún en el nivel electromagnético no producimos nada para bloquear un proceso en el organismo o estimular si quiere, si no quiere el organismo. Antes la electroterapia tenía como propósito producir calor o producir con el corriente la absorción mejor de algunos iones, iontoforesis. En este caso, no producimos ni calor en el organismo, no facilitamos el transporte de los iones vía las membranas y tampoco generamos señales tan fuertes que los nervios empiecen a señalar. No producimos acción potenciales directamente. Entonces, esta terapia es absolutamente no invasiva según los criterios lo que tenemos.
Cuando pierde la calidad la biocomunicación electromagnética, ya empieza la preparación de una enfermedad. ¿Por qué? Porque varios tejidos reciben menos y menos información, no pueden adaptarse, no pueden participar en la manera adecuada en las actividades del metabolismo, tienen un retraso con sus tareas y esto significa al final enfermedad.